Amigos, vamos a continuar con más de Conexión Positiva. Son las 6 de la tarde con 37 minutos. Bueno, ya como les habíamos anunciado, tanto para los oyentes acá en Caracas, a través de 88.1 Adulto Joven, la primera en el dial, como para los oyentes de Barlovento, en el litoral mirandino, en Río Chico, 97.1 la FM. Vamos a conversar con el diputado Luis Eduardo Martínez. El diputado Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, Paz y Reconciliación, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Públicos, y bueno, está enfocado pues en incluir al Estado Aragua en las zonas económicas especiales también, como me están apuntando, y bueno, conversaremos, vamos a conocer distintas opiniones. Hay mucho movimiento, diputado, a nivel informativo, a nivel legislativo también. Bueno, del legislativo se desprenden las informaciones. Mucho movimiento, ¿en qué sentido? Lo estábamos conversando unos minutos antes de conversar. En este momento, como lo estamos haciendo, se va a debatir la ley de emergencia salarial, me decía. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, había dicho que bueno, que para continuar con el diálogo, primero sugerían que liberaran los recursos y después se sentaban nuevamente en la mesa de negociaciones. También, dentro de otras informaciones, se brindó todo el apoyo, se brindará todo el apoyo al presidente Maduro para el seguimiento a las 7 líneas estratégicas para la recuperación de la economía. Hoy estamos leyendo, Asamblea Nacional presentó Plan Legislativo 2023 para acompañar avances del proceso económico en Venezuela. El tema salarial también, algunos diputados han dicho pues que la prioridad en este momento en la Asamblea Nacional es el tema salarial, cómo hacer para poder recuperar esto, ¿no? En fin, ¿por dónde comenzamos, diputado? Usted dirá. Hay mucho, definitivamente, y por eso decidíamos, el equipo de producción acá de Conexión Positiva, traerlo y conversar sanamente, que es lo importante. Comencemos un poquito, vamos a darle un poco de tranquilidad a la gente que, bueno, en muchos estados del país han manifestado en la calle, la gente reclama aumentos salariales. Ahí estamos sintiendo todos los venezolanos la devaluación que viene aproximadamente desde inicios de diciembre, prácticamente una fluctuación cambiaria diaria que ha generado una altísima inflación, distintas opiniones en torno a esto también. Hoy el diputado Jesús Farías se pronunciaba y decía que bueno, que no se ha aumentado los salarios porque eso no depende de un decreto presidencial, sino que eso va a depender de que, digamos, se desbloquee, se libere los recursos, se elimine el bloqueo económico, en fin. Su opinión. Comenzamos con los salarios. Comencemos por agradecerte, Néstor, gracias, la diputado, oportunidad, gracias. por saludar a todos quienes nos siguen hoy en 88.1 FM. Comencemos por desear lo mejor para el 2023. Para el 2023. Para bravo. ti, para tu querida esposa que nos acompaña hoy, para nuestro apreciado operador y para quienes, reitero, hoy dedican un rato a oírnos. El tema... Me encanta eso y la bendición de Dios. Amén. Es lo más importante. Sí. Lo más importante, que Dios nos proteja a todos. Sí, señor. Por igual. Bueno, el tema salarial, tú lo has dicho, pero también lo hemos afirmado nosotros reiteradamente desde hace semanas, es el más importante en este momento. Sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones. Ahora mismo, cuando venía subiendo para la entrevista, me atajaron en el ascensor y uno... La pregunta es obligada. Bueno, me sentí muy contento porque eran unos contemporáneos, llamémoslo así, me dijeron, oye, queremos felicitarle porque hemos estado siguiendo todas las iniciativas que tiene, no solamente en sueldos y en salarios, sino también en pensiones y jubilaciones, que es igual de dramática la situación. Hay algo que quiero destacar también, diputado, y aprovechar su presencia acá, y es precisamente porque siempre ha buscado esa línea del diálogo. Y no hay otra vía. Ha buscado esa línea de la conciliación, de entendernos de alguna manera en todos los sectores acá en el país. En Venezuela no hay otra vía que no sea la del diálogo y a partir del diálogo de la reconciliación y la paz. En cuanto a los salarios se refiere, ayer nada más se presentó un proyecto de ley denominado de emergencia salarial. El Partido Social Cristiano de Copey, a la cabeza de los diputados Miguel Salazar y Juan Carlos Alvarado, hicieron la propuesta con el apoyo de otros parlamentarios, entre ellos yo.
Pero sí se va a tomar en cuenta para la discusión, ¿no? El procedimiento que se establece en el Reglamento Interior y Debate hace obligante que una vez que se presenta un proyecto de ley por iniciativa parlamentaria, tiene que ir a la plenaria, de la plenaria ir a la comisión, en este caso seguramente será la comisión que preside el diputado Jesús Faría, la de Economía y Desarrollo Económico y Finanzas. Esta ley, por cierto, se complementa con una que a finales del año pasado presentamos, la ley de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones dignas. Hacen muchísima correspondencia y esperemos que se dé la discusión, porque yo no tengo ninguna duda que hoy a todos nos interesa ese tema. Es dramático lo que está sucediendo, sobre todo en la administración pública venezolana. Son 5.500.000 trabajadores y trabajadoras que están en nuestra administración pública, de acuerdo al presupuesto que aprobamos en el mes de diciembre. ¿Ya ha podido revisar un poco ese proyecto de ley de emergencia salarial? En detalle. ¿Qué pudiéramos destacar ahí? Yo diría que lo más importante es el concepto. La Constitución Nacional establece que los trabajadores tienen el derecho de recibir un salario que les garantice una existencia digna. En base a eso se ha establecido lo que se denomina la canasta básica o la cesta familiar como un elemento de referencia. Entonces el proyecto establece dos puntos importantes. Uno, que el salario mínimo no debe ser menor a el monto de la canasta básica y que adicionalmente a eso tiene que ajustarse cada 3 meses, porque uno de los grandes problemas que también enfrentan los trabajadores y las trabajadoras es que hoy se decide un incremento, pero a vuelta de pocas semanas se esfuma porque la velocidad, el deslave de la caída del valor de la moneda es tal que hace que se pierda todo valor. Mira, permíteme que lo mencione en grande para que tú veas que todos los afecta. El presupuesto de la Nación, el proyecto fue presentado el 14 de octubre del año pasado. Cuando se presentó eran 170.000 millones de bolívares, equivalente en ese momento a 21.300 millones de dólares. Cuando fuimos a discutirlo y a aprobarlo, que fue el 14 y 15 de diciembre, eran los mismos 170.000 millones de bolívares, pero equivalían a 11.000 millones de dólares. Allí yo propuse, y bueno, afortunadamente el bloque mayoritario lo aceptó, que el presupuesto se anclara. Como no se podía anclar, bueno, no sabía que era difícil que lo anclaran a una divisa fuerte, el dólar, el euro, incluso el yuan. Entonces propuse, bueno, está bien, no lo anclen a una divisa, pero anclenlo al petro, que a su vez está anclado a $60 por petro, con lo cual entonces se mantenía el valor. Exacto. Y costó convencer, pero entre un día y otro, entre el día que se aprobó en primera discusión y el que se consideró en segunda, el presupuesto perdió 160 millones de dólares por la caída del valor cambiario. De tal manera que no solamente se trata de aumentar el salario, se trata también de anclarlo para que no pierda valor rápidamente, porque no tiene ningún sentido. Hace apenas unos meses atrás... Pero eso está aprobado, se va a tomar en cuenta. Reitero, es el proyecto de ley, es el contenido del proyecto de ley. Correcto. La semana que viene, de acuerdo al Reglamento Interior y Debate, debería notificarse en la plenaria que fue presentado el proyecto, inmediatamente se distribuye, se pasa a la Comisión de Finanzas, Economía y Desarrollo Económico y se inicia la discusión. En agenda. Bueno, necesariamente. Insisto, tanto en la Constitución como en el Reglamento Interior y Debate señala cuáles son los mecanismos para lo que se denomina la formación de una ley. Y uno de ellos es la presentación por la vía de iniciativa parlamentaria de un proyecto. El proyecto cumple con todas las condiciones. Tiene su exposición de motivos, tiene sus textos, tiene su justificación económica, bueno, y su justificación social ni se diga. O sea, yo dudo que alguien no esté de acuerdo con que se produzca un incremento, pero además de eso que se ancle. Así es. El diputado, como lo decíamos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hablaba de, bueno, primero la liberación de los recursos, luego entonces para retomar el diálogo, su impresión. Y pregunto esto también por lo siguiente, ¿no? Porque caemos así como que fue primero la gallina o el huevo, ¿no? En cuanto al bloqueo económico, parte del éxito de que haya avance en torno a eso, ¿no? Ha sido precisamente el diálogo. Entonces, si nos vamos a frenar con el diálogo, ¿cómo pudiéramos continuar para que liberen recursos? Primero déjame ¿cómo poder lograr eso, no? Hablar en sentido muy amplio. Sí. La clave de cualquier diálogo es la confianza que se genera entre las partes. Totalmente. O sea, yo no puedo dialogar exitosamente si no tengo confianza. Tú y yo no podemos entendernos si no hay confianza. Totalmente. Y esa confianza se va construyendo y se construye con hechos. En Venezuela no solamente hay un diálogo, el de México, sino que hay una multiplicidad de diálogos. Sí. Hay diálogos con los empresarios y producto de
ellos, se han aprobado leyes, se han tomado decisiones, se han devuelto activos como el San Miguel de la Candelaria, para poner solamente un ejemplo de los más a la vista. Mostrar voluntad de parte y parte. Pero cada diálogo, insisto, que se va adelantando en el país va generando confianza en la medida que se cumplen con los acuerdos previos. En el caso del diálogo de México, se firmó en el mes de diciembre un acuerdo que establecía la liberación de 3.150 millones de dólares de los 23.000 millones de dólares que están retenidos en el extranjero por causa de las sanciones para fines específicos. Esos 3.150 millones de dólares van a ser destinados a la reparación de 2.000 escuelas, correcto, a la reparación a su vez de 87 dispensarios y medicaturas, a la ampliación del servicio eléctrico en entidades de la región, específicamente en el caso de Occidente y de Zulia, y al apoyo a damnificados de las lluvias de Tejerías y de el Castaño Palmarito. Correcto. Es decir, ese dinero tiene un fin específico, se acordó destinarlo a eso, hubo unanimidad en cuanto a ese uso, y que una vez entonces firmado ese acuerdo, venía una siguiente reunión para tratar temas de carácter político electoral, que a mi juicio no son los más importantes. Los más importantes: sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones, claro, resolución de los problemas. Claro. Tú sales a la calle y preguntas si alguien está pendiente en este momento de elecciones. La gente lo que está pendiente es su día a día. Claro, entonces, habiéndose firmado el acuerdo, habiéndose convenido que se liberarían recursos para unos fines específicos, hasta la lista de las escuelas se suscribió, que se iban a reparar, y de las medicaturas, y de las áreas que se iban a inyectar recursos para la electricidad. Entonces se convino que una vez que se produjera la liberación de los recursos, entonces se realizaría una siguiente reunión. Esos recursos, lamentablemente, hasta hoy no se han liberado. Entonces, naturalmente, va increciendo, digamos, la desconfianza. Por eso es que decía que la confianza es clave en cualquier diálogo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo hoy en un acuerdo parcial, claro, y bueno, acordamos esto, la semana que viene volvemos a reunirnos, pero claro, bueno, acordamos esto, entonces la semana que viene, mira, lo que acordamos no se ha podido cumplir. Entonces yo exhorto, no solamente por los 3.150 millones de dólares. Yo tengo aquí en el celular, te lo puedo enseñar al terminar, recaudos que muestran cómo distintos recursos que son de todos los venezolanos están retenidos en distintas áreas. Tengo, por ejemplo, los estados financieros de la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, designado por la figura que algunos llamaron el interinato, sí, por 1.970 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Y esos estados financieros suscritos por esa junta directiva muestran que allí hay un dinero que pudiera ser invertido en otras áreas. Está, para señalar otros recursos, los derechos especiales de giros del Fondo Monetario Internacional, que Venezuela tiene derecho a eso, y su propia denominación señala ese también concepto, que no han podido ser liberados porque el fondo señala que no sabe quiénes son las autoridades legítimas en Venezuela. Está el dinero retenido en la banca portuguesa. Bueno, yo mismo estuve en una oportunidad en Lisboa y más o menos de manera sencilla que me dijeron los banqueros: mira, lo que pasa es que aquí tenemos un oficio donde se señala que el presidente de PDVSA X, aquí está otro oficio que señala que el presidente de PDVSA es Y. Entonces yo tengo el deber de cuidar estos recursos y por lo pronto no se lo entrego a nadie. Entonces no se trata solamente de esos 3.150 millones de dólares, sino que hay, en cifras redondas, unos 23.000 millones de dólares que, caramba, ¿cómo ayudarían a los venezolanos, a todos sin excepción? Perdona la expresión, a los chavistas y a los no chavistas, a los opositores y a los del gobierno, porque si yo trabajo en un ministerio, si yo trabajo en una gobernación, si yo trabajo en una alcaldía, cuando me depositan la quincena, nadie me está preguntando de qué color es. Así es. El carnet que tengo en el bolsillo, de qué color es la militancia. Y bueno, uno sabe lo que son los salarios de la mayoría. Yo vengo de reunirme con un viceministro, en este caso del área educativa, que es donde también me desenvuelvo, y entonces él me decía: mira, yo como viceministro no llego
a 300 bolívares quincenales. ¿Con eso qué voy a hacer? Ahora bien, ¿está ese dinero ahí represado por el tema político, por la explicación que acaba de dar? Sin embargo, bueno, hay que buscar producir más dinero, ¿no? Se vienen las empresas petroleras, ya tenemos a Chevron acá, aproximadamente hay 11 en espera, según las informaciones. La más cercana es Conoco, porque Conoco, correcto. Eni y Repsol ya también recibieron una autorización de la OFA, aunque limitada. Y Chevron empezó ya a vender, a trasladar petróleo a Estados Unidos. Eso, por cierto, ya salió un primer tanquero con 500,000 barriles. Correcto. Y están en este momento cargando 2 tanqueros más con una cantidad similar. Eso tiene una ventaja, esa venta a Chevron, que es que Venezuela no está vendiendo a descuento. Buena parte de la producción petrolera del año pasado se vendió a descuento porque si no, no te la compraban. Casi 25% de descuento. Y lo segundo es que puedes bancarizar fácilmente lo que te paguen y no pagar una comisión que tenías que pagarla porque si no, no bancarizaba, pues te estaban pagando en efectivo de 15%. Es decir, el precio del petróleo de Venezuela en referencia al precio mundial era cerca de 40% menos por las sanciones. Dicen que eso va a traer aumento en la producción petrolera. Bueno, el plan de Chevron es llevar la producción de 80,000 barriles diarios, donde está hoy, la de ellos, a 220,000 barriles diarios después. Y finalmente, una vez que se hagan las inversiones que tienen previsto hacer, que son monumentales, andan en el orden de los 12,000 millones de dólares, de acuerdo a un reporte que vi, llevar la producción a 800,000 barriles diarios. Eso pudiera poner la producción venezolana, más lo que haga Eni, lo que haga Repsol, lo que, reitero, hagan otras compañías, entre ellas Conoco, a cerca de 2 millones de dólares. Eso va a sacar a Venezuela adelante. Sí, bueno, mantengan eso congelado allí, pero por lo menos permitan que lo que es clave en la economía venezolana, que es la producción de petróleo, todavía seguimos siendo una economía que depende de los hidrocarburos. Mire, para que tenga una idea, la cifra me la sé de memoria. En el presupuesto de 170,000 millones de bolívares de este año, 30,000 millones son de ley Paraguay, o sea, es procura de deuda que, bueno, yo tengo dudas que con las sanciones se pueda obtener. Entonces quedan unos 140,000 millones de dólares. De esos 140,000 millones de bolívares, 100,000 provienen de la renta petrolera. Estaba diciendo, así es, de la renta petrolera, bueno, nuestra principal fuente de ingreso. ¿Y qué hay con el turismo? No se debate nada en la Asamblea Nacional, no se toca ese punto. Se ha tocado y hay legislación que se ha aprobado. Hay primero por el nombre del programa, yo estoy, además por mi propia naturaleza, a mí me gusta destacar lo positivo. Hay avances importantes, pero que tienen que ser más. Pensando en grande y diciendo en grande o señalando en grande, se aprobó, por ejemplo, la aprobamos en la Asamblea, el presidente la promulgó, ya está publicada, la ley de zonas económicas especiales. Sí. Entre las 5 zonas que se aprobaron, una de ellas es la isla de la Tortuga. Ahí hay un macroproyecto, pero una cosa impresionante. Yo tuve la oportunidad hace unos meses atrás de verlo. Hay inversores del Medio Oriente que están interesados en volcarse sobre la isla de la Tortuga. Un proyecto con aeropuertos, puertos, establecimientos para yates, hoteles, resorts, villas de lujo, campos de golf. Bueno, ese va a ser el destino turístico más importante del Caribe. Hay también esfuerzos más modestos, pero que tienen también un valor, que es la reanudación de los vuelos directos desde Rusia hasta Margarita. Hay también una procura de desarrollar el turismo interno. Así también se ha dado. Pero naturalmente enfrentamos allí adversidades que tenemos que procurar vencer. Unas que son de carácter físico, las infraestructuras. O sea, un turista requiere buenos servicios, un turista requiere seguridad, que afortunadamente ha mejorado en los sitios turísticos. Y un turista también requiere, y eso es importantísimo, atención, yo en una oportunidad atendí al secretario de Turismo español, que es el equivalente a un ministro de Turismo. Y lo llevamos a Guayana, estuvo en Monagas, estuvo en Anzoátegui con nosotros, lo llevamos a Margarita, y al final de varios días de mostrar nuestras bellezas le preguntamos que si tenía potencial Venezuela para el turismo y nos dijo, estaba conmigo unos gobernadores, los de Oriente. Yeah. Sí tiene, pero tiene un grave problema, que es la atención, o sea, la calidad de atención. Claro. Tuvieron que importar durante los primeros meses
operadores y trabajadores desde México que tienen una gran cultura turística. Yo, sobre ese caso, aquí como una historia en torno a eso muy breve, yo tuve la oportunidad de, ser propietario de una posada turística allá en Chichiriviche, en Morrocoy, y me pasó durante 3 años aproximadamente, un 24 de diciembre el personal no quería trabajar porque decía que necesitaba estar con su familia en Navidad. Yo les decía, ¿cuándo más tienes que trabajar? Pero fíjate, el 31 de diciembre igual, es un tema cultural, importante. De cultura. Importantísimo. Sí. Una de las personas que me reuní, por cierto, tiene una posada ahí en Chichiriviche. Ajá. Y entonces me dijo que le había ido muy bien en diciembre, que había estado copada por completa. Y me dijo, y ya Carnaval la comprometí y hay gente que me está llamando para Semana Santa. Qué bueno. O sea, eso te demuestra que hay también turismo interno, porque no hay Cadivi, hay dificultades para viajar al extranjero, entonces también es un nicho importante. Sin embargo, hay algo allí que mucha gente pudiera considerar como una piedra en el zapato. Dicen que trae más inflación, que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, la gente que paga en divisas. Entonces, hoy de hecho, el presidente de Conindustria, Luigi Picella, decía que no puede haber una recuperación de la economía si no hay una recuperación industrial, y que habría que revisar ese impuesto a las grandes transacciones financieras, en fin. Yo pasé toda la tarde, estoy tratando de abrirlo aquí para demostrártelo. Yo pasé toda la tarde de hoy preparando la exposición de motivos de una propuesta que vamos a hacer en los próximos días, de reforma parcial. Está dando noticia, entonces, muy buena. No, es que ojalá que me abra. Pero te repito, yo salí de la asamblea esta mañana, instalamos la Comisión de Administración y Servicios, fui a una reunión con el viceministro de Educación Universitaria y Desarrollo Académico, y me tranqué hasta hace poco a preparar la exposición de motivos para la reforma parcial de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. En la reforma que estamos planteando, lo primero que iniciamos es señalando que tal como fue aprobado con nuestro voto negativo. Nosotros no votamos por esa propuesta de reforma parcial que se aprobó el año pasado, entre enero y marzo. Primero, que no es un impuesto a las grandes transacciones financieras. Vamos a ver si puede utilizar un poco la red de Wi-Fi, a ver si ya le abre lo que el diputado... Sí, pues es que me gustaría mostrar el proyecto que estuve trabajando toda la tarde, que ya está listo. Tengo la exposición de motivos. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, es con respecto a el Plan Legislativo 2023. Usted me decía que ayer estuvieron reunidos en eso. Bueno, se presentaron las nuevas comisiones. Hay este Plan Legislativo 2023. Yo tenemos que irnos al corte, Vladimir. De hecho, despedir esta transmisión para los amigos de 97.1 FM en Barlovento, para el litoral mirandino. Gracias siempre por su atención. Y nosotros aquí en Caracas nos vamos a quedar con el diputado Luis Eduardo Martínez conversando sobre todos estos temas interesantes a nivel económico, a nivel político, social, aquí en la radio, pero con el diputado Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Ya venimos con más de Conexión Positiva. Programas con sentido de